Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel González Fajardo. Les voy a defender mi tesis de grado, la cual consiste en comparar los métodos ancestrales y actuales para el cultivo del tomate Solanum lycopersicum desde el semillero hasta la etapa de floración en finca La Neblina, ubicada en Pueblo Nuevo del Sur, del municipio Sucre, Estado Mérida. Capítulo 1. Capítulo 1. El problema. Contextualización del problema. El desarrollo de la humanidad se puede señalar en la historia como el hecho cuando el hombre dejó de ser nómada y comenzó sus primeros asentamientos, desarrollando consigo la agricultura y la cría de animales para su sustento. Sin embargo, existen naciones donde estas actividades no se desarrollan adecuadamente y las poblaciones sufren los embates del hambre y la necesidad debido a la carencia de técnicas de cultivo que permitan la productividad y facilite la sustentabilidad en tiempo y espacio. El cultivo del tomate está tomando un interés relevante por parte de los agricultores y los productores de la parroquia de Pueblo Nuevo del municipio Sucre, los cuales han venido realizando cultivos bastante extensos, por lo que sufre una problemática en el desarrollo de estos, ya que las plántulas de tomate se caracterizan por presentar un color amarillento, poco desarrollo de planta, follaje, escaso tallo, débiles, caída de hojas y flores. Se observan altos volúmenes de insectos que afectan a la planta. Todo esto relacionado con un manejo ancestral para dicho cultivo, presentado al final de uno de los niveles de producción muy bajo, pequeño, es decir, poco volumen en kilogramos por hectárea. Esto debido a la carencia de micro y macronutrientes, mal manejo de los fungicidas y plaguicidas, ya que las medidas empleadas carecen de soporte técnico, pues son aplicadas como lo definen los productores al tanteo. Para el desarrollo de la plántula desde la etapa de semillero hasta la etapa de floración, ya que estos productores poseen técnicas ancestrales para dicho cultivo. Por tal razón, la presente investigación propone comparar los métodos ancestrales del cultivo del tomate, del semillero hasta la etapa de floración. Al fin de mejorar el desarrollo de la plántula de tomate, se aplicarán los mejores tratamientos y cuidados a estos cultivos, con abono, fungicida y plaguicida, incluyendo en dicha comparación la preparación del suelo a fin de que la plántula se desarrolle en mejor terreno, rico en nutrientes que le faciliten su desarrollo óptimo y a su vez evitar el daño de la siembra. En función a este planteamiento se propone la siguiente interrogante: realizar un estudio de suelo para comparar el cultivo de tomate desde el semillero hasta la floración con los métodos ancestrales y modernos de la finca La Neblina. Cómo se deben utilizar fórmulas de fertilizantes y nutrientes que actúan en las etapas de semillero, floración y producción del cultivo de tomate. Cómo evaluar la diferencia entre el tratamiento que se le suministra tradicionalmente con el tratamiento moderno, experimental, para demostrar la eficiencia del cultivo del tomate en La Neblina. Objetivos de la investigación. Objetivo general: diferenciar los métodos ancestrales y actuales para el cultivo de tomate, desde el semillero hasta la etapa de floración en la finca de La Neblina. Objetivo específico: diagnosticar la situación actual de siembra de cultivo de tomate en la etapa de semillero hasta la floración, que se realiza de manera ancestral con los nuevos productos agroquímicos en la de la última generación en la unidad de producción La Neblina. Evaluar tratamientos propuestos en la etapa de semillero, floración, de fase experimental. De la fase experimental. Aplicar la técnica de fertilización moderno para mejoramiento del cultivo de tomate.
en las etapas del semillero hasta la floración en la unidad de la producción de la neblina. Justificación de la investigación. La importancia de evaluar las técnicas ancestrales con las modernas en el desarrollo de una siembra, desde el semillero hasta la floración en el cultivo de tomate, permitirá a los productores de la finca La Neblina mejorar y conocer los fertilizantes que incidirán a una mayor y mejor formación de la planta, desde el semillero hasta la floración, para un cuajado de frutos que permitan aumentar la producción, mejorando de esta manera la calidad de los productores para mejorar su ganancia. Asimismo, debe ser desde el punto de vista agronómico aportar soluciones que beneficien a los agricultores en la finca La Neblina, indicando las técnicas más prácticas y útiles al mejoramiento de propagar y florecer en el cultivo de tomate para lograr mayores beneficios y rendimiento de cantidad, calidad en la siembra, aumentando la propagación del cultivo del tomate, mejorando de esta manera la industria y en los mercados. Capítulo 2, marco referencial. Marco referencial. En este apartado de la investigación se hace un estudio conceptual e histórico que describe de manera sistemática cómo se cultiva el tomate comparando las técnicas ancestrales de cultivo con las técnicas modernas. El origen de la especie se ubica en la región andina, desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, posiblemente. Desde allí fue trasladada de América Central y México, donde se domesticó. Características botánicas del tomate. El tomate pertenece a la familia Solanaceae, una planta dicotiledónea y herbácea, perenne que se cultiva de forma anual para el consumo de su fruto. El tallo es grueso, pubescente y anguloso. Presenta flores, la flor es perfecta y regular, hoja empinada y compuesta. Los frutos en una baya bilocular de forma esférica globosa, su peso oscila entre 300 a 600 gramos. El semillero de tomate elaborado de modo ancestral. Recolecta una cantidad de tierra de la finca, la procesa para tamizar los elementos sólidos y grandes y retirarlos donde ellos consideran que está rica en nutrientes. Preparación del terreno de modo ancestral. Es necesario efectuar un barbecho profundo, posteriormente desmenuzar el terreno mediante el rastreo y por lo último la nivelación. Cultivo de técnicas de tomate de técnicas modernas. Existen las condiciones agroecológicas, temperatura, humedad relativa, luminosidad y altitud. En Pueblo Nuevo de Sur, las principales áreas cultivadas comercialmente se encuentran en la altitud que oscila de 900 a 1450 metros sobre el nivel del mar. El suelo. El cultivo del tomate no es muy exigente en términos de suelo, preparación del suelo a campo abierto. El suelo se prepara en menos de un mes y en menos de un mes de la siembra. El manejo agronómico, el cultivo, sustratos más utilizados en la producción de semilleros. Los sustratos deben servir de soporte a la planta. Los sustratos más utilizados son el humus, el compost, la cascarilla de arroz y el acerrín. Trasplante es un proceso mediante el cual de las plántulas del semillero pasan a un lugar definitivo. Fertilización requerida en la etapa de almácigo. La etapa de almácigo en Guárico, Quesada y Méndez recomiendan que la etapa de almácigo se aplique de fórmula completa. Fertilización requerida después del trasplante. El tomate requiere de una alta disponibilidad de macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, sulfato. Distancia de siembra. La distancia de siembra
adecuada es aquella que permite un rendimiento máximo con madurez uniforme de la fruta. Amarre de la planta es una práctica que se emplea para dar sostén y mantener las plantas erectas. Existen dos sistemas de manejar el crecimiento. Las plantas crecen hacia arriba y pueden sobrepasar los 2 metros de altura. La planta crece de forma vertical hasta 1,5 metros y luego el agricultor empieza a dirigir su horizontal. Manejo de maleza. Manejo de maleza. Las malezas son plantas indeseables. Una vez que el cultivo esté establecido en la finca, se realizan las de hierbas. En Venezuela, control químico. En Venezuela existen diversos herbicidas que utilizan los agricultores, como es el hacha, el gliforé, como son. Manejo de las principales plagas. Entre las plagas más importantes de Venezuela existen perforadores, minadores, mosca blanca, trix. La formulación de hipótesis. La formulación de hipótesis: probar que el manejo del cultivo de tomate de forma técnica o moderna arrojará mejores resultados a los productores que con el uso de manejo del cultivo ancestral, gracias al uso de fertilizantes producidos en la variable. El cuadro de operacionalización de las variables. Objetivos específicos: diagnosticar la situación actual del sistema de siembra de cultivo de tomate en las etapas de semillero hasta la floración y producción, que se realizará de manera tradicional con los nuevos productos establecidos, que son agroquímicos de la última generación en la unidad de producción. Variables dependientes: terrenos de cultivo, preparación de terreno, dimensiones, niveles de crecimiento o desarrollo de plántulas de tomate. El indicador: sistema de cultivo ancestral, sistema de cultivo moderno, instrumentos, registro de datos diarios de las actividades realizadas en la unidad de la neblina. Comparar tratamientos propuestos en la etapa de semillero, floración y producción, de la fase experimental, con el tratamiento tradicional comúnmente utilizado en la unidad de producción. Variables dependientes son los semilleros, dimensiones, desarrollo de plántulas. Indicador: mediante centímetros, el número de hojas más detallado. Instrumento: cuadro de registro de las variables mencionadas. Proponer técnicas de fertilización para mejoramiento de rendimientos del cultivo del tomate en la unidad de producción de la neblina. De variable independiente. Variable independiente serían abonos nitrogenados, insumos y agroquímicos. Las dimensiones: desarrollo integral de la plántula. El indicador: el follaje de la plántula de tallo, hojas y flores. El instrumento es registro de actividades. Capítulo 3. Marco metodológico. La presente investigación se realizará en la finca La Neblina, en el cual se realizará un estudio comparativo de las dos primeras etapas fenológicas del cultivo de tomate, donde las técnicas ancestrales y modernas serán evaluadas en el campo o lugar de trabajo, desde la última semana de mayo hasta la presente fecha. La etapa fenológica del cultivo del tomate. La fenología del tomate está constituida por las etapas de ciclo de vida. El tomate es un cultivo que presenta 3 etapas de principal desarrollo, lo cual se le conoce como fase inicial, vegetativa y reproductiva. Marco histórico, historia y origen. El tomate es una planta originaria de las regiones tropicales de América Latina, cuya centro de origen se localiza en la región de los Andes, integrado por los países Chile, Ecuador y Colombia. Los investigadores realizados hasta el 2007 colocan a México como el centro más importante de domesticación. Modalidad de la investigación. La modalidad de la investigación presenta la investigación en el diseño experimental variable independiente para observar los efectos o reacciones que se producen de la variable independiente. Nivel de investigación. En cuanto al nivel de investigación, se presenta
La investigación experimental es netamente explicativa, por cuanto un propósito es demostrar que los cambios de variable dependiente fueron causados por la variable independiente. Tipos de investigación. La investigación es de tipo cuantitativa y ya que según el método de colección de datos. Determinación de la población y muestra. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos. Estudio y para la presente investigación de la misma estará conformada por 3.000 plántulas de tomate que serán divididas en este grupo de un control y otro experimental. La población finita de agrupación en la que se conoce en la gran cantidad de unidades que la integran desde el punto de vista estadístico y una población finita que es la que está constituida por un número inferior a 100.000 unidades. La muestra. La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares les dan el conjunto. Hacer referencia o generalizar los resultados al resto de la población es un margen de error conocido en la presente investigación. Está conformada por 1.500 plántulas de tomate. Selección de técnicas e instrumentos de medición. La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar la vista mediante, de forma sistemática, observación participante y observación estructurada. Realización del experimento en técnicas ancestrales. Realización. En la técnica fase 1, elaboración de semilleros. Los semilleros son realizados directamente en un área aproximada al terreno. Fase 2, preparación del terreno de forma ancestral. Se realizó un proceso de desmalezamiento que se ejecutó con herramientas de pico y escardilla. Se observa que las flores se caen de la planta y no llevan el crecimiento normal. Carecen técnicas de domesticación. Realización del experimento con técnicas modernas. Se utilizan semillas certificadas. Preparación del sustrato para el semillero. El sustrato es la elaboración del semillero. Está conformado por material orgánico. El semillero se desarrolló en un ambiente protegido. Preparación de las bandejas para sembrar la semilla. Este es un procedimiento en el cual se coloca el sustrato anteriormente preparado al fin de colocar. Las plántulas germinaron de 5 a 9 días después de la plantada. Detalles del sistema radicular. Como se evidencia, existe un desarrollo óptimo de las raíces de las plantas, por donde posteriormente observan los nutrientes. Aquí le presento imágenes del cultivo, de la parte ancestral. Aquí observan aquí unas imágenes que presentan amarillamiento de las hojas, flores caídas, no presentan buenos tallos. Aquí como vemos, flores se marchitan, las hojas no tienen el color adecuado. La semilla. En el semillero, aquí presentamos las bandejas, el sustrato, los abonos, la concha de arroz. Aquí están las técnicas modernas, y ahí ya vienen ya con su semillero, ya con su sustrato, con su concha de arroz. Aquí ya presentamos, aquí está el semillero de 5 a 9 días. Y aquí la plantica ya de aproximadamente de 5 días. Gracias por la atención, esa fue mi presentación.